Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Estamos listos, mi sargento. ¡Fuego! Informando a base 1. Dados de baja en combate, 8 terroristas. Repito, para informar que tenemos 8 positivos. Cambio. ¿Les suenan los falsos positivos? Pues este fue el nombre que se le atribuyó a los asesinatos extrajudiciales cometidos por algunos miembros de las Fuerzas Armadas de nuestro país durante varios años. Lamentablemente consistió en el asesinato de civiles que no estaban relacionados con el combate. Estas víctimas eran hijos, eran padres, eran hermanos, eran seres humanos con un deseo de superación. Sin embargo, fueron vilmente engañados. En el año 2005, este modus operandi de las Fuerzas Armadas se incrementó tras el decreto 029 de este mismo año, donde se les daba un incentivo a los militares por capturas, duras y bajas de guerrilleros o cabecillas al margen de la ley, donde se fue normalizando esta barbarie con el nombre de seguridad democrática. El propósito de estos falsos positivos era mostrar grandes resultados utilizando civiles, muchos de ellos campesinos, como trofeos de guerra. Comenzó siendo un modelo ocasional. Sin embargo, según la Jurisdicción Especial para la Paz, en febrero del 2021 determinó que 6.402 no combatientes fueron víctimas de este fenómeno, en los cuales el 78% se atribuye al gobierno que realizó Álvaro Uribe Vélez. La doctrina de la seguridad nacional aquí en América Latina inició en los años 60, donde los militares adoptaron una serie de principios que llevaron a considerar a la mayor parte de los problemas sociales como manifestaciones subversivas. Esta doctrina del enemigo interno se formó a partir de una relación binaria en la sociedad, el bueno y el malo, el amigo y el enemigo, por medio de la cual se identifica y neutraliza la amenaza insurgente compuesta por dos grandes grupos, uno armado y el otro compuesto por todo aquel que se opone al Estado. Sin embargo, el Estado es el único que puede aplicar esta excepción para legitimar la violencia. En Colombia, las políticas de seguridad nacional han generado una militarización de lo civil y la creación de un enemigo donde no lo hay, lo que ha llevado a que la población civil se vea inmersa en las dinámicas de guerra, generando innumerables violaciones a sus derechos humanos. Hoy en día, el enemigo interno podría ser cualquiera que no apoya al ejército o al gobierno. Un ejemplo de ellos está relacionado con las protestas sociales. Me lo mataron. Él no estaba haciendo nada y solo lo mataron. Él nunca llegó. Solo me dijeron que estaba muerto. Lo mataron a él y a un par de amiguitos con los que andaba. ¿A quién se supone que iba a llamar? ¿Acaso quién nos iba a proteger? Lo extraño. Es que él no le hacía daño a nadie. El silencio no solo se escucha, se siente y duele bastante. Mi vecino. Mi primo. Mi mejor amigo. ¡No más!
Me aterra que mi seguridad esté en manos del azar. Están manchando nuestra bandera. ¡No, mi hijo! ¡Escuchen! ¡Esa es mi mamá enterándose que mi hermano no va a volver jamás porque está muerto! ¡Hijo de puta! Hoy fueron 2, hoy fueron 5, Hoy fueron 3. ahora le tenemos miedo a nuestro propio hogar, rodeado de paisajes y colores que se apagan por cada uno que se va. O que se llevan. ¿Es que acaso no entienden? De esta salimos solo si nosotros decidimos salir. ¡Reaccionemos! Yo solo quiero una respuesta. Yo justicia, compasión, fortaleza. Yo solo quiero tenerlo de vuelta. ¿Creen que voy a dar un paso atrás? Tengo miedo, pero son más las razones para luchar. Esto ya es de todos, por nosotros, por Colombia. Por quienes quedamos y los que faltan. ¿O se llevaron? La vida del pueblo se respeta. ¿O la haremos respetar? Fair Leonardo Porras, joven de 26 años que es reportado como desaparecido el 8 de enero del 2008 en el municipio de Soacha y es encontrado el 12 de enero por Medicina Legal, quien reporta novedades a la familia encontrándolo en una fosa común en Ocaña, norte de Santander, quien recibió 3 impactos de bala, 2 de ellos le destruyeron el rostro. Era un joven que tenía una dificultad cognitiva, lo cual lo hacía ser aún más ajeno e inocente del fenómeno de la violencia en Colombia. No sabía leer, no sabía escribir, no conocía el valor del dinero y fue obligado a conocer el mal de la peor forma. Después de la muerte de Fair, su madre Luz Marina Bernal se encontró con 4 madres víctimas del mismo fenómeno en Soacha. Desde aquel dolor, ellas comienzan a luchar por el buen nombre de sus hijos y el 18 de octubre, de hecho, de ese mismo año, Luz Marina conoce el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado. Rafael Andrés Plata Sánchez fue reclutado y asesinado cuando tenía tan solo 18 años de edad. Era un joven que se encontraba cursando grado 11, era amante al fútbol y estaba a punto de iniciar sus estudios de mecatrónica. Era el único hijo de Patricia Sánchez. En agosto de 2008, Rafael desapareció en el Parque Centenario, en el centro de Bucaramanga, cuando fue reclutado por Alexander Carretero, un civil que se encargaba, según lo que él mismo menciona, de persuadir a los jóvenes, especialmente habitantes de la calle, para llevarlos hasta norte de Santander, entregarlos a los militares y que luego ellos hicieran pasarlos como bajas en combate. Cuando hablamos de el texto Construir la paz desafiando la desesperanza, lo primero que hay que tener en cuenta es que nos muestra como tal ciertas historias relacionadas al conflicto y a la realidad de aquellos que viven la violencia de una forma más salvaje. Uno de los apartados que nos deja este texto es que la guerra deja secuelas mucho más profundas que otras formas de violencia. También nos deja en claro y nos ayuda un poquito a evidenciar cómo los acuerdos de paz y la reconciliación aún deben ser muy trabajados. ¿En qué sentido? En el sentido en el que los reinsertados tienen ciertos tipos de garantías al iniciar con el proceso, pero más adelante empiezan como a perder ese tipo de garantías y no tienen todas las necesidades, no cubren todas las necesidades que realmente necesitan para todo este proceso, teniendo en cuenta que son personas que quedan sin posibilidad de empleo y demás situaciones. En cuanto a las historias, la primera historia que nos relata este texto es la historia de Rubén, quien pues enlista a las FARC cuando tenía 9 años de edad. A falta como tal de oportunidades de progreso, de avanzar un poco, de encontrar el sustento diario en el Cauca. Después de ingresar a las FARC y tiempo de estar en este grupo, Rubén se da cuenta que la función ahí y la forma de sobrevivir a tal situación es matar o morir. Con el tiempo, después de los 9 años, él inició a trabajar ahí con las FARC como tal,
siendo raspachín pues de las hojas de coca. Y Rubén menciona que una forma imposible y algo que era muy poco viable era como tal el derecho a la educación. Adquirir algún tipo de derecho a la educación. Adquirir algún tipo de educación era una opción nula en este tiempo. Él realmente realizaba los trabajos que realizaba y las actividades con la función de ayudar y trabajar para su familia como tal. 15 años más adelante de que Rubén ingresa a las FARC, se reencuentra pues con una de sus hermanas. Ella y sus demás familiares ya lo hallaban o ya lo daban por muerto, dado pues todo el tiempo que duró desaparecido y el nulo contacto que tuvo con su familia. Y es allí donde empieza el proceso de reinserción, firman los acuerdos de paz, él se acoge a los acuerdos de paz y tiene muy pocas garantías. Es decir, las garantías que le ofrece los acuerdos de paz son temporales y no le ayudan a Rubén a todo el tiempo pues tener ese tipo de garantías como son la salud, el techo y demás. Hay que tener en cuenta que en la historia de Rubén nos relatan que Rubén queda con una discapacidad dado a un conflicto que se presentó mientras él estuvo en las FARC. Entonces, esta es una de las historias que nos hace notar un poco que aún es importante seguir trabajando con todos los acuerdos de paz y lo de la reconciliación. En la segunda historia que nos relata este texto, entonces encontramos la historia de una mujer que a sus 13 años de edad decide voluntariamente abandonar la escuela e ingresar a este grupo armado como lo es las FARC. Luego de varios años en este grupo armado, ella logra salir en libertad, firmando uno de los tratados de paz que se presentan en el momento. Cuando ella sale y es reinsertada en la sociedad, tiene la posibilidad de ser madre, ella queda embarazada y su hijo nace con una discapacidad cognitiva. Al nacer el hijo, esta mujer se da cuenta de que las posibilidades y los seguros que tenía con el Tratado de Paz no son tan estables como realmente pensaban. Es decir, da a conocer que los procesos de salud y la seguridad económica no es tan estable y solo dura por un periodo de tiempo. Y se empieza a complicar como tal su acceso a los centros de salud y a una economía estable, pues dada la condición médica de su hijo. Y finalmente conocemos la historia de la señora Luz, quien es madre de 3 excombatientes. La señora Luz, por el contrario, no ingresa de manera voluntaria a este grupo, sino que ella es desplazada. Al ser desplazada, ingresa de cierto modo a trabajar con este grupo armado y empieza a conocer muchas de las acciones organizacionales como tal de este grupo. Ella, desde su punto de vista y desde la perspectiva que tiene, menciona que era un grupo que ayuda mucho, son grupos que ayudan mucho a el progreso de la comunidad, dado que desde la función interna ellos lo que hacen es generar construcción de vías, generar acceso a ciertas situaciones que el Estado no le genera acceso a las comunidades, generar educación, construir escuelas y demás. Entonces, desde el punto de vista de la señora Luz, estos grupos armados ayudan al progreso de la comunidad. Sin embargo, varios años después de ingresar a este grupo, pasa un bombardeo en el lugar en el que ella se encuentra y pues es capturada por las autoridades. Luego de que es capturada, logran iniciar con un proceso de paz y logra nuevamente poder
logra nuevamente poder ver a su familia gracias a esos acuerdos de paz que se generan en el proceso de la captura de la señora Luz. Bueno, entonces a modo de conclusión, lo que nos damos cuenta con estos relatos es del abandono como tal que existe por parte del Estado en diferentes regiones como tal del país. Y también nos da a conocer cómo estos grupos armados lo que hacen es formar una esperanza, para subsistir y para obtener todos esos beneficios y ese progreso que no obtienen teniendo el apoyo como tal del Estado. También lo que hacen es formar como esa posibilidad de tener acceso a otras oportunidades que estando fuera de estos grupos armados quizás no vayan a encontrar por el mismo abandono del Estado que se presenta en esos lugares. Y por otra parte, es importante que tengamos en cuenta que la realidad de aquellos que viven la guerra es muy distinta a los que no. Estas personas no cuentan, digamos, como tal, con un mínimo de garantías frente a sus derechos y a sus necesidades básicas. Se postulan muchas cosas y se tienen muchos ideales, pero de ahí a lo que realmente ellos obtienen es muy diferente. Entonces hay que tener en cuenta que estas personas también encuentran como tal esa forma y esa búsqueda para poder obtener cosas básicas por medio de estos grupos. Entonces nos deja la conclusión de que hay ausencia, realmente se ve mucha ausencia del Estado en ciertas regiones del país y es por eso que se va a fomentar de a pocos el incremento de la actividad de las personas en estos grupos armados como tal. Bueno, para dar continuidad con la exposición, vamos a entrar a explicar y dar a conocer, bueno, de qué manera se puede construir memoria ética y cultura de paz. Entonces, digamos que la memoria se conoce en una sociedad y se crea a partir de vocaciones personales de cada sujeto, pero también de acontecimientos que nutren los recuerdos colectivos. Y son estos los que dan fe de la veracidad de los actos que son narrados por las experiencias particulares. En este caso, tenemos en cuenta que los recuerdos y la memoria se realiza de manera individual en cada sujeto. Sin embargo, al momento de exponerlo, de narrarlo, de como mencioné anteriormente, a partir de esas evocaciones personales, se contribuye también a realizar un proceso colectivo donde se construyen historias, recuerdos, para intensificar la base de las cosas y digamos en este caso la historia de nuestra violencia y de todo lo que se ha vivido en el país. Igualmente pues encontramos que según este actor Carmen Molinero en 2016 digamos que se existen dos factores que explican, digamos, la necesidad que surgió durante muchos años para, digamos, relatar o hacer memoria sobre ciertos acontecimientos. Entonces, digamos que uno de ellos es la pérdida de puntos de referencia que ha contribuido a que los individuos busquen en el pasado pilares de apoyo para la afirmación de su identidad, o sea, para reconocer el porqué de los hechos, el porqué de las actuaciones y el porqué de las circunstancias. Y pues también eso va legado a todas las
cosas históricamente que han pasado, como han sido guerras, exilios, digamos que los campos de concentración, las bombas atómicas, todas estas cosas han también contribuido al momento de que surgieron ciertas circunstancias de las cuales tenemos que hacer memoria para, para reconocer de pronto a las víctimas, para reconocer que de pronto ciertos actos contribuyeron a que surgieran, pues como lo mencioné, víctimas anteriormente. Entonces, esto es una necesidad que se ha venido presentando durante pues los últimos tiempos y pues está la necesidad también de hacer memoria. Igualmente está la confesión como expresión pública de la verdad. Entonces, digamos que como hemos mencionado, pues es un acto lingüístico que hace parte de un proceso subjetivo e intersubjetivo que requiere exponer los errores del pasado para que efectivamente la situación sea superada y se dé paso a una nueva construcción histórica. Así como les mencioné anteriormente, todo este tipo de guerras, de cosas que han venido sucediendo históricamente, hace que exista un espacio para que la situación sea expuesta y asimismo sea superada y pues se dé paso a algo histórico y pues que no se vea olvidado a través del tiempo, que de pronto pasa con muchas cosas del pasado, que vemos que se olvidan. Sin embargo, pues digamos que toda la documentación, los relatos, las narraciones de cada sujeto contribuyen a que esto se conozca, la historia se conozca y pues digamos intenta mitigar esa repetición ante las situaciones. Bueno, digamos que después de conocer de pronto la memoria y esto, eh, el relato también está muy relacionado con la transformación ética de cada sujeto, que digamos que todas las personas que han venido contando sus historias, que han venido aceptando los hechos de violencia que han cometido y demás, es como una transformación personal de cada sujeto, de lo que moralmente está bien o está mal, de lo que de pronto en algún momento superó sus principios. Entonces digamos que el relato, el contar esa historia, permite también reconciliarse consigo mismo y con la historia. Digamos que la narración es en efecto la enemistad y se convierte en una perspectiva esperanzadora y liberadora para cada persona, porque es como cuando nosotros cometemos un error y lo aceptamos en vez de buscar excusas para evadir la responsabilidad. Entonces este espacio crea como un ambiente seguro para cada sujeto y permite la expresión de, de sus, de sus hechos eh, sin juzgar, sin decir por qué lo hizo, porque digamos que nos permite también conocer los diferentes puntos de vista, eh, digamos como se ha mencionado anteriormente, el segundo punto de la lectura, donde se evidencia que de pronto muchos de las personas que se incorporaron en grupos armados lo hicieron de pronto dentro de su necesidad de pronto de buscar algo más, algún recurso más allá. Y de pronto este espacio permite, como ya lo había mencionado anteriormente, la transformación como sujetos y reconciliarse de pronto con el hecho de que
que hicieron de pronto un daño y pues es la manera como de sentir que están reparando ese daño. Bueno, y por último, pues encontramos la parte de construir cultura de paz y es algo que está también muy ligado a la educación y de pronto a cambiar ciertos pensamientos en cada sujeto. Esto pues haciendo base desde la parte individual hasta la parte colectiva. Entonces entendamos la paz. Digamos que la definen a veces con mucha fantasía, por decirlo de alguna manera. Entonces digamos que hace referencia al nivel reducido de violencia directa y un nivel elevado de justicia. Es a través de ella que se persigue la armonía social, la igualdad, la justicia y por lo tanto las transformaciones de manera radical de la sociedad. Digamos que esta paz se considera una utopía en el mundo inseguro, violento e incierto, pero es un objeto que se puede lograr dejando a un lado, digamos, o superando la ambición que busca desmesuradamente el beneficio particular, el interés personal o el yo individual. Digamos que eso es un proceso que va más hacia la comunidad, como lo mencionamos ahí, pues es un proceso que es algo como muy desinteresado y pues digamos que la cultura de paz la podemos dar individualmente, la podemos evocar individualmente en cada momento en que estamos expuestos a alguien o con algo. Digamos que se puede brindar explicando todo esto porque todos estos conceptos están muy ligados, lo que son la memoria, la ética y la cultura de paz, están muy ligados porque a través de la memoria, a través de la transformación ética de cada sujeto, realizamos lo que estamos denominando como cultura de paz, que es esa transformación que estamos brindando a cada sujeto y de pronto lo que se evidenció mucho en los diálogos de paz, que pues evidentemente han tenido muchos incumplimientos, pero pues también hace parte de pronto de la falta de cultura de paz que se ha visto en muchos de los aspectos y digamos que comprende ciertas visiones del futuro y, y digamos que impulsar la cultura de paz es un proceso que se construye paso a paso y va desde muy ligado desde la educación y pues digamos también de lo que nos brindan los gobiernos a las poblaciones, digamos la construcción de todo esto. Es un proceso bastante fuerte, de pronto complejo en algún momento, porque implica de pronto reconocer que estuvo mal ciertas cosas y pues digamos que también está el hecho de perdonar, de esa reconciliación de las personas que de pronto en algún momento hicieron muchísimo daño. Sin embargo, pues está el proceso de reconocimiento de las víctimas y pues podemos empezarlo desde ahí.